La decisión de Gisèle Pelicot de hacerse pública ha tenido un impacto mucho mayor que solo las sentencias. Definitivamente. La escala de todo esto y su decisión de hacer su historia pública hacía imposible ignorarla. Hubo protestas en toda Francia, gente exigiendo leyes más estrictas y más responsabilidad. Pero creo que también inició algo más profundo, una conversación sobre el consentimiento, sobre la cultura de la violación, una conversación que debemos tener. Bien, escuchen esto. Nos adentraremos en este caso y es una locura. 51 hombres condenados en un juicio por violación en masa. 51. Eso es algo que no se escucha todos los días, ¿no? Surgen muchas preguntas, ¿verdad? Tenemos un montón de artículos de noticias aquí y tenemos un artículo de opinión de Sophie Smith. Realmente te hace pensar en todo desde un ángulo diferente. Entonces, en el centro de todo está Dominique Pelicot. Drogó a su esposa Gisèle durante casi 10 años. Invitó a todos estos hombres a su casa para violarla mientras estaba inconsciente. Incluso lo filmó todo. Es horrible. Pero Gisèle insistió en un juicio público y exigió que se mostraran todas las pruebas, incluso los videos. Es increíblemente valiente, ¿no crees? ¿Qué crees que estaba tratando de lograr al sacar todo esto a la luz? Ya sabes, es como si ella tomara esta terrible tragedia y la convirtiera en algo poderoso. Ella se negó a ser silenciada. Entonces, se convirtió en una declaración social. Este caso no se trata solo de las acciones de un hombre, se trata del contexto, la sociedad que permitió que esto sucediera y los problemas más importantes que plantea. En el juicio, Dominique Pelicot recibió la pena máxima 20 años. Las penas de los otros 50 hombres oscilaron entre 3 y 15 años. Pero a 2 de ellos se les suspendió la pena de cárcel, y algunos de hecho quedarán en libertad debido a que ya cumplieron la condena. Es difícil entender eso. Hay muchas reacciones diferentes. Algunas personas aplaudían a Gisèle, por supuesto, pero otras estaban sorprendidas y decepcionadas de que algunas de las sentencias fueran tan indulgentes. Uno de los seguidores de Gisèle dijo algo que realmente me quedó grabado. Dijeron, no sé si esto cambiará algo en el futuro. Espero que así sea, y que a nivel de justicia será un ejemplo. Hay mucha esperanza allí, pero también incertidumbre. Uno se pregunta, ¿cómo es realmente la justicia en un caso como este? Bueno, un impacto inmediato, un enorme debate sobre la ley francesa sobre violación. Tal como está ahora, no requiere consentimiento específico. Por eso la gente lo compara con otros países como Suecia, Alemania y el Reino Unido, lugares que ya tienen leyes basadas en el consentimiento. Así que ahora hay mucha presión sobre el gobierno francés para que cambie la ley para proteger mejor a las víctimas. Sí, y los artículos de noticias nos dieron algunos detalles sobre los hombres involucrados. Y lo que es realmente inquietante es que estos no eran, ya sabes, estos monstruos estereotipados. Eran hombres con una vida normal, un periodista, un fontanero, una enfermera, un soldado e incluso un concejal de la ciudad. Tenían familias, trabajos, sin antecedentes de violencia sexual. Te hace darte cuenta de cuán fácilmente se puede ocultar esta oscuridad. Exactamente. Eso es lo que hace que este caso sea tan difícil. Rompe esa ilusión de que estos tipos son fácilmente identificables. Nos obliga a enfrentar el hecho de que estas cosas pueden ser hechas por personas que parecen totalmente normales. Entonces, la pregunta es, si estos hombres no eran vistos como peligrosos antes, ¿qué nos dice eso sobre la sociedad, sobre las normas que permiten este comportamiento? Esa es una muy buena pregunta. Lo que nos lleva al artículo de Sophie Smith. Ella sostiene que al centrarnos simplemente en Pelicot como este monstruo, podríamos estar perdiendo algo mucho más grande. ¿Qué piensas sobre eso? Creo que tiene razón. Cuando llamamos monstruo a alguien como Pelicot, nos permite distanciarnos de él. Ya sabes, nos decimos a nosotros mismos, bueno, yo nunca haría eso. Y es más fácil ignorar las formas más sutiles en que funciona la misoginia, incluso en nosotros mismos. Esa es una forma interesante de decirlo. Continúa diciendo que debemos mirar a los buenos de manera más crítica, aquellos que podrían ser cómplices o que simplemente miran hacia otro lado. Nos pide que analicemos esas áreas grises donde la gente decente todavía podría estar contribuyendo a una cultura que daña a las mujeres. Bien, y para demostrarlo, cuenta esta historia realmente poderosa sobre su propio padre. Se trata de cómo el abuso puede ocultarse incluso en una familia amorosa. Debajo de esto, esta superficie de respetabilidad. Sí, esa historia es difícil de leer.
Realmente te hace pensar que esto podría estar sucediendo en cualquier lugar. Absolutamente. Y muestra lo importante que es escuchar a las mujeres, creerles y cuestionar nuestras propias suposiciones. Es muy fácil pensar, bueno, eso no sucedería en mi familia o los hombres que conozco nunca harían eso. Pero este caso y el artículo de Smith nos hacen enfrentar la posibilidad de que estas cosas puedan estar más cerca de lo que pensamos. Es un pensamiento aleccionador. Entonces, retrocediendo un poco, parece que la decisión de Gisèle Pelicot de hacerse pública ha tenido un impacto mucho mayor que solo las sentencias. Definitivamente. La escala de todo esto y su decisión de hacer su historia pública hacía imposible ignorarla. Hubo protestas en toda Francia, gente exigiendo leyes más estrictas y más responsabilidad. Pero creo que también inició algo más profundo, una conversación sobre el consentimiento, sobre la cultura de la violación, una conversación que debemos tener. Es interesante que hayas mencionado que debido a que varios artículos señalaron un cambio en la forma en que se manejan estos casos de posibles agresiones facilitadas por drogas, parece que la gente ahora está más consciente y más dispuesta a denunciar el caso. Tienes razón. Un artículo hablaba de una línea directa en Francia y decía que comenzaron las llamadas, incluidos más informes de mujeres que pensaban que podrían haber sido drogadas y agredidas. Es una señal de conciencia, pero también da miedo pensar en lo común que podría ser. Es como una llamada de atención, y Gisèle Pelicot es la cara de ello. No solo buscaba justicia para ella misma. Quería iniciar una conversación más amplia, un análisis de estas normas que perpetúan la violencia contra las mujeres. Y dio un poderoso ejemplo de resiliencia, de acción. Se negó a dejar que lo sucedido la definiera. Lo utilizó para abogar por el cambio, para dar voz a los demás. Realmente muestra cuán poderosa puede ser una persona. Absolutamente. Y su elección de tener un juicio abierto fue enorme. Sacó la verdad a la luz, obligó a la gente a verla. Es como si hubiera cambiado el guión del victimismo. En lugar de esconderse, exigió que se pusiera la vergüenza en su lugar. Exactamente. Ella dijo, ellos son los que deben tener vergüenza. Tan poderoso. Realmente lo es. Y resonó en la gente de todas partes. Los artículos están llenos de personas que elogian su valentía y la llaman heroína. Su historia se ha convertido en un grito de guerra para un movimiento que impulsa el cambio. Y está teniendo un impacto. Lo vemos en el impulso a favor de reformas legales y en esta conversación más amplia sobre la violencia, el consentimiento y la misoginia. Es como si hubiera abierto una puerta que no se puede volver a cerrar. La gente habla de estas cosas como nunca antes. Pero volviendo al artículo de Sophie Smith, mencionó algo que me pareció inquietante. Ella dice que al centrarnos solo en Pelicot como este monstruo, podríamos estar perdiendo el panorama más amplio. Sí. Smith advierte contra lo que ella llama alteridad. Es una forma de distanciarnos, de decirnos, bueno, yo nunca haría eso, así que no es mi problema. Pero ese es un pensamiento peligroso. Es como si creáramos esta categoría de monstruo para sentirnos seguros. Mientras no sea un monstruo, estoy bien. Pero eso nos ciega ante las formas en que pueden existir actitudes dañinas, incluso en personas normales, incluso en personas que amamos. Eso es todo. La misoginia no siempre es tan obvia. Puede ser una broma sexista, un comentario desdeñoso, sin cuestionar el mal comportamiento cuando lo ves. Estas pequeñas cosas se acumulan, crean una cultura en la que la violencia contra las mujeres se tolera, incluso se considera normal. Y para aclarar ese punto, ella cuenta esta historia sobre su propio padre, el abuso. Era sutil, escondido, como debajo de esta máscara de ser un buen padre. Te hace cuestionarlo todo. Realmente lo es. Te hace preguntarte cuántas de estas cosas suceden sin que nadie lo sepa, sin que nadie diga nada. Te hace pensar en los buenos, ya sabes. Y si realmente los estás viendo con claridad. ¿Los hacemos responsables o simplemente miramos hacia otro lado porque es más fácil? Es una pregunta difícil, pero tenemos que hacerla. No podemos simplemente condenar a Pelicot y pensar que ya es suficiente. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos, a nuestro propio silencio, a nuestra propia complicidad. Entonces, durante el juicio en sí, fue sorprendente cuántos de los hombres intentaron echar la culpa. Sí, eso es bastante típico en estos casos. Muchos de ellos afirmaron que también fueron víctimas de que Pelicot los manipuló. Algunos incluso dijeron que el consentimiento de Gisèle no importaba porque ella era su esposa. Es como decían, porque el marido dijo que estaba bien,
que en realidad no fue una violación, pero eso ignora por completo el derecho de Giselle a decir que no, esté casada o no. Exactamente. Muestra esta creencia errónea de que el cuerpo de una mujer pertenece a su marido. Es peligroso, anticuado. Necesita cambiar. Y luego estaba todo el asunto de la pornografía. Algunos de los hombres dijeron que ver tanta pornografía les hacía difícil diferenciar entre fantasía y realidad. Eso es complicado. No se puede decir que la pornografía haga que alguien haga estas cosas, pero sí plantea preguntas sobre cómo nos afectan los medios que consumimos. Si alguien siempre ha visto esta visión distorsionada del sexo y el consentimiento, tal vez eso los haga menos sensibles a las consecuencias reales. Entonces dicen que lo que ven excusa de alguna manera el daño que causaron. Es como si estuvieran desconectados de la realidad. Te hace pensar en lo importante que es ser crítico con lo que vemos, lo que leemos y los mensajes que envían sobre género, poder, todo eso. Toda esta inmersión profunda ha sido realmente reveladora. Comenzamos con este crimen horrible y nos llevó a todas estas preguntas sobre la sociedad, el poder y la misoginia. Ha sido todo un viaje y me ha dejado pensando en muchas cosas. El hecho de que estos hombres parezcan tan normales y aún así hayan hecho estas cosas. Es inquietante. Sé lo que quieres decir. Hace que uno se pregunte cuánto pasa desapercibido y cuánto no abordamos. Te hace mirar a los buenos de manera diferente y preguntarte, ¿realmente los estamos viendo? ¿Los hacemos responsables o simplemente estamos mirando hacia otro lado? Esa es la pregunta, ¿no? Y creo que eso es lo que Giselle Pelicot y Sophie Smith querrían que hiciéramos. Que siguiéramos haciendo esas preguntas difíciles. Que siguiéramos presionando por el cambio, incluso cuando sea incómodo. Esta conversación debe continuar. Una cosa que realmente destaca es cómo este juicio ha producido cambios en el sistema legal de Francia. Sí, es fascinante ver cómo un caso puede tener un impacto tan grande, especialmente en algo tan fundamental como el consentimiento. ¿Puede contarnos más sobre los cambios que están considerando? Como dijimos antes, la ley francesa no exige explícitamente el consentimiento, lo que significa que en la práctica, los fiscales tienen que demostrar que hubo violencia, amenazas y coerción para obtener una condena por violación. Y puede ser muy difícil, especialmente en casos como el de Giselle, donde estaba inconsciente. Eso supone una enorme carga para la víctima, al tener que demostrar que no dio su consentimiento. Exactamente. Y es por eso que tanta gente, expertos legales, defensores de los derechos de las mujeres, han estado presionando por una ley basada en el consentimiento como lo han hecho en otros países europeos. Una ley que se centra en si hubo un consentimiento claro y afirmativo. Eso parece mucho más justo. Lo es. Y el caso Pelicot realmente ha puesto esto en primer plano. Ha habido protestas, peticiones, mucha presión al gobierno. Entonces, ¿cómo se ve en acción una ley basada en el consentimiento? Básicamente significa que ambas personas involucradas deben aceptar activamente participar. No se puede suponer, no se puede dar a entender. El silencio no equivale a consentimiento. Y el consentimiento puede retirarse en cualquier momento. Entonces se trata de asegurarse de que todos estén en la misma página. Que haya una comprensión clara. Exactamente. Y reconoce que el consentimiento no se da una sola vez. Está en curso. Ambas personas deben ser conscientes y respetar los límites del otro. Esto parece ser un cambio realmente importante. Lo es. Hace mucho que debería haberse hecho. Durante demasiado tiempo ha habido tanta confusión sobre el consentimiento, reglas tácitas, suposiciones, que han llevado a malentendidos y a veces a daños. Y el caso Pelicot, por terrible que fuera, tal vez nos obligó a confrontar esas reglas tácitas y comenzar a hablar sobre el consentimiento de manera más honesta y abierta. Creo que sí. A veces hace falta algo impactante para despertarnos, para hacernos cuestionar las cosas. Entonces, volviendo al artículo de Sophie Smith, ella argumentó que al centrarnos solo en Dominique Pelicot como este monstruo, podríamos estar perdiendo el panorama más amplio. Bien, ella lo llama alteridad. Creamos esta distancia. Nos decimos a nosotros mismos, bueno, yo nunca haría eso, pero esa es la parte peligrosa. Es como un mecanismo de defensa. No queremos admitir que estos comportamientos puedan existir en cualquiera. Exactamente. Y eso nos hace ciegos a las formas más sutiles en que funciona la misoginia.
No vemos los chistes sexistas, los comentarios desdeñosos, las formas en que podríamos ser parte del problema. Y luego sucede algo como el caso Pellicott, y nos sorprendemos, pero no vemos la conexión con esas cosas más pequeñas que podríamos haber ignorado. Creamos esta división entre los monstruos y los buenos, cuando no es tan simple. Bien, hay todo un espectro de daños, e incluso pequeños actos de sexismo pueden contribuir a una cultura en la que se tolera la violencia contra las mujeres. Y Smith trae esto a casa con esa historia sobre su padre. Sí, esa historia es tan poderosa, muestra cómo se pueden ocultar los abusos. Sí, Incluso en una familia que parece amorosa, nos hace preguntarnos si realmente estamos viendo a los buenos tal como son. realmente te hace pensar en la facilidad con la que estas cosas pueden pasar desapercibidas y en cómo debemos ser más conscientes, más dispuestos a cuestionar las cosas y hablar incluso cuando sea incómodo. Absolutamente. Necesitamos estar más atentos a esas formas sutiles de sexismo, a las cosas que podríamos estar haciendo sin siquiera darnos cuenta. Necesitamos tener esas conversaciones difíciles con nosotros mismos, con nuestros amigos y familiares. Se trata de comprender que el cambio comienza con cada uno de nosotros. Exactamente. Desafiar esos comportamientos dañinos, incluso en pequeñas formas, creando una cultura donde las mujeres sean verdaderamente respetadas. Este caso también plantea muchas preguntas sobre el papel de los medios de comunicación. Algunos de los hombres dijeron que ver demasiada pornografía distorsionaba sus puntos de vista sobre la realidad y el consentimiento. Esa es una pregunta complicada. No podemos culpar a la pornografía por las acciones de las personas, pero sí debemos observar cómo los medios afectan nuestra comprensión del sexo, las relaciones y el consentimiento. Un artículo mencionó un estudio que encontró un vínculo entre ver mucha pornografía y tener actitudes más hostiles hacia las mujeres. Es interesante. Muestra cómo lo que consumimos puede cambiar nuestras creencias, incluso si no nos damos cuenta. Es como si entra basura y sale basura. Si siempre vemos a las mujeres retratadas de manera negativa, afectará cómo las vemos en la vida real. Y no es solo porno. Son películas, programas de televisión, videos musicales, anuncios. Estamos rodeados de imágenes que refuerzan estos estereotipos dañinos. Es como este mensaje constante de que las mujeres son objetos, están para el placer de los hombres. Es tan normal que ahora ni siquiera lo vemos. Esa es la parte aterradora. Se nos mete en la cabeza sin que lo sepamos. Por eso es importante ser críticos con lo que vemos y leemos. Elegir cosas que muestren respeto por las mujeres. Ser conscientes de lo que estamos asimilando y desafiar esos mensajes dañinos. Así es como creamos una sociedad más justa. Hemos hablado del aspecto legal de este caso, pero está claro que el impacto va mucho más allá. Comenzó una conversación mucho más amplia sobre la violencia sexual, el consentimiento y estas normas profundamente arraigadas. Absolutamente. Se ha convertido en un símbolo de un momento. Una demanda de rendición de cuentas, de justicia. Y es inspirador ver cómo la historia de Giselle Pellicott ha resonado en tanta gente. Muestra cómo una persona puede marcar la diferencia. Su historia nos recuerda que todos tenemos la responsabilidad de denunciar la injusticia y trabajar por un mundo mejor. Lo que realmente me llamó la atención fue la determinación de Giselle Pellicott de recuperar el control. Se negó a dejar que lo sucedido la definiera. Es asombroso, ¿no? Podría haberse quedado callada, pero optó por hablar para exigir justicia. No solo para ella, sino para todas las mujeres. Es realmente inspirador. Muestra la fuerza del espíritu humano y el poder de una sola voz para iniciar un movimiento. Esta inmersión profunda ha sido un verdadero viaje. Hemos profundizado en este horrible crimen, explorado los aspectos legales y sociales y enfrentado algunas verdades incómodas. Ha sido mucho para procesar. Lo ha sido. Pero estas son conversaciones que debemos tener. Entonces, mientras concluimos, ¿cuáles son algunas de las cosas claves que espera que nuestros oyentes se lleven? Creo que el más importante es que la violencia sexual está en todas partes. Tiene sus raíces en el sexismo y la misoginia. Y no se trata solo de unas pocas personas malas. Se trata de las formas en que todos podríamos estar contribuyendo al problema. Necesitamos ser conscientes de nuestros propios prejuicios, desafiar a quienes nos rodean y trabajar por una cultura de respeto y consentimiento.
Y necesitamos escuchar a los sobrevivientes, creerles y apoyarlos. Absolutamente. Y responsabilizar a los abusadores. El caso Pelicot demuestra que la justicia es posible. Incluso cuando parece imposible. Nos recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar. No podemos simplemente esperar a que las cosas cambien. Tenemos que ser parte de ese cambio. Puede resultar, no sé, abrumador cuando piensas en lo grande que es este problema. Es un gran problema, pero incluso las pequeñas acciones pueden marcar la diferencia. Giselle Pelicot habló y tuvo este efecto dominó. Es asombroso. Ella inició una conversación nacional y condujo a cambios reales en la ley. Demuestra que todos podemos marcar la diferencia, incluso cuando parezca imposible. Es esperanzador, ¿verdad? Es fácil desanimarse, pero no podemos permitir que eso nos detenga. Cada vez que desafiamos un estereotipo, cada vez que hablamos, cada vez que nos educamos a nosotros mismos y a los demás, estamos haciendo que el mundo sea un poco mejor. Apuesto a que algunas personas escuchan y piensan, está bien, todo esto es malo, pero ¿qué puedo hacer realmente? Esa es una reacción normal. Es complicado, no hay respuestas fáciles. Pero hay cosas que todos podemos hacer. Entonces, ¿qué podemos hacer? Bueno, primero, aprenda sobre los diferentes tipos de violencia sexual, las señales de advertencia y cómo apoyar a los sobrevivientes. Hay muchos recursos disponibles, como la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto. Así que empieza por aprender. Cuanto más entendamos, mejor podremos abordarlo. También podemos cuidar nuestro idioma. Ten cuidado con los chistes que contamos. Incluso los pequeños comentarios pueden reforzar los estereotipos. Creo que la gente olvida lo poderosas que son las palabras. Realmente lo son. Y debemos desafiar a las personas cuando dicen o hacen algo sexista, incluso si se trata de un amigo o un familiar. Eso es difícil para la gente. Lo es, pero permanecer en silencio puede ser igual de malo. Necesitamos responsabilizarnos unos a otros. Y a veces simplemente comienza con una conversación, ya sabes, como, oye, esa broma no estuvo bien. En cierto modo refuerza un estereotipo dañino. Simplemente llamar la atención de la gente. Bien, no se trata de atacarlos, se trata de crear conciencia. Plantando semillas de cambio. Y si quieres hacer más, hay organizaciones que hacen un trabajo increíble. Puedes ser voluntario, donar y correr la voz. Sigo pensando en lo que dijo Sophie Smith sobre ser crítico con los buenos. Es muy importante. No podemos centrarnos únicamente en los casos extremos. La misoginia suele estar oculta. Es parte de la vida cotidiana. No se trata solo de unas pocas personas malas. Se trata de los sistemas que permiten que esto suceda. Por eso tenemos que ser conscientes de nuestros propios prejuicios y cuestionar cómo son las cosas. No podemos simplemente esperar a que las cosas cambien. Tenemos que ser el cambio. Creo que mucha gente evita estas conversaciones porque no saben qué decir. Lo entiendo, es un tema difícil, pero es más importante hablar de ello que permanecer en silencio. Aprendemos hablando, compartiendo, desafiando nuestras propias creencias. Se trata de crear un espacio. Por el diálogo, por la empatía, para el crecimiento. Y no necesitamos tener todas las respuestas. Está bien decir que todavía estoy aprendiendo, para hacer preguntas, estar abierto a nuevas ideas. La historia de Giselle Pelicot es muy poderosa. Demuestra que incluso después de un trauma, todavía puedes encontrar tu voz y usarla para mejorar las cosas. Ella es una inspiración. Podría haberse quedado en silencio, pero ella decidió actuar. Luchar por la justicia y la curación. La verdad detrás de los titulares es una conversación de extramundo.com, con los detalles y análisis de los hechos más impactantes de la actualidad.